Indica la acción que realiza el sujeto. El verbo se define en esta, digamos, trama. Hay dos actores, hay un verbo que es la acción y un sujeto que la realiza. Y también el verbo indica el estado en que se encuentra esa acción. El estado puede ser presente, se está realizando ahora, o es yo hago, voy a hacer, o esa acción ya fue realizada en el pasado o se va a realizar. Ese es el estado en que se encuentra la acción. La otra, digamos, indicación o información que nos da el verbo. Un verbo pues tiene distintas variaciones. Vamos a mirar entonces el verbo, las variaciones que puede tener. Un verbo puede tener la primera variación que tiene el verbo es en cuanto a la persona, o sea, el sujeto mismo. El sujeto mismo. Puede ser en cuanto a tiempo. Me hace el favor allá. Vamos a seguir ese mismo orden. En cuanto al número, el número va a hacer referencia a la persona, que la persona puede ser plural o puede ser singular. En cuanto al número, en cuanto al tiempo, y en cuanto al modo. Estas son, digámoslo así, la información que implícitamente está en un verbo. Cuando vemos un verbo en griego, entonces ese verbo nos está diciendo esas cuatro cosas. Nos está diciendo de qué persona se trata, de la primera, de la segunda, tercera, singular, o de la primera, segunda, tercera, plural. Nos está diciendo si se trata de masculino y femenino. Después vamos a ver porque hay cositas que están en femenino. En cuanto al tiempo, pues el tiempo puede ser presente, pasado, futuro, aoristo, etc. En griego hay un tiempo que se llama aoristo. El aoristo es un pasado puntual. Yo leí, yo escribí, o ella escribió. Ese es un pasado así seco, puntual, ya se realizó, punto. No es que se va a realizar, había sido realizado, posiblemente, qué bueno que se realice. Eso ya son otras formas que vamos a ver también después. Pero el aoristo es concretamente la acción realizada. Terminé, punto, terminé. Ese es el modo o el tiempo aoristo. ¿Se puede bajar otro poquito? Dijimos que también los verbos tienen otras características que se llaman modo. El modo puede ser, vamos a ver enseguida, puede ser activo, pasivo, medio, o indicativo, o cuando el verbo está realizado completamente participio. Bajemos a los verbos, porfa. Son los que están ahí. Ah, ya. Son los que están ahí. Bueno, entonces vamos a ver en el texto que estamos leyendo de la Anunciación, vamos a tomar cuáles son los verbos que están presentes en estos primeros versículos, o en estos versículos, porque esos están como, digamos, sí, están en acción, eipen. Después vamos a ver cómo ese eipen no cree uno en la raíz que tiene, ¿no? Totalmente diferente. Eipen. Está el verbo eipen, el verbo phobou, y está el verbo heures, está el verbo silem. Bueno, dejemos estos, los otros los vamos mirando allá. En el texto que tenemos, vamos a mirar en el ejemplo que nos da en el versículo 30. Mire, nos dice, kai eipen, ahí ya encontramos un primer
verbo. Y mire la información que nos trae este enlace. Es, ahí se speak verbo, aoristo, el verbo. Entonces ahí, ese aoristo, ¿qué es? Eso es un tiempo. Para el caso del verbo eipen, está en aoristo, primera información, está en el tiempo aoristo. ¿En qué modo? Está en el modo indicativo activo. Ese indicativo activo, ese es un modo. Indicativo activo. Activo es cuando la acción se está realizando, va para adelante. Y está en tercera persona, vuélvame ahí porfa, está activo tercera persona singular. Entonces ese es el número. Persona, tercera persona singular. Mire que esta información es la que necesitamos nosotros cuando vamos a analizar un verbo. Básicamente la forma como está escrita contiene una información que nosotros tenemos que aprender a descifrar. No tanto la traducción, sino de qué verbo se está hablando. Se está hablando de un verbo que está en aoristo. Ahorita vamos a ver los distintos tiempos del griego. El aoristo, el modo indicativo, activo, tercera persona singular. Esa es la manera como se describe o se descompone un verbo. Vamos al siguiente, phobu. Phobu, aquí, exacto. Entonces mire lo que nos está diciendo, es un verbo presente imperativo medio, es decir, el ángel le está diciendo no temas, le está dando como una orden, por eso es un imperativo. Verbo presente imperativo medio o pasivo, no, el temor muchas veces se puede convertir en pasivo. Yo soy temeroso o he temido. Esa es una de las posibles formas del verbo. El verbo temer, ¿qué más nos dice? Que es segunda persona singular, medio o pasivo. Entonces, esa información es la que queda reflejada en, digámoslo así, la que hace referencia a estos elementos que modifican el verbo. Eso es lo que fundamentalmente nosotros tenemos que transcribir o reflejar cuando hablamos de descomponer un verbo, y eso nos lo puede dar un diccionario. Un buen diccionario nos puede dar esa información. Por ejemplo, lo que yo les digo en ese enlace de Biblia Paralela, ustedes allá buscan el pasaje y hacen eso, sin necesidad de pasarlo acá. Simplemente yo pues lo pasé a Word para traer el ejemplo, pero ustedes van pasando por encima, entonces va cada una de las palabras del texto, le va a mostrar esa información que está ahí enlazada o está hipervinculada. En el caso, por ejemplo, cada palabra tiene eso. Miremos, por ejemplo, con la que empieza aquí, kai. Entonces, kai es la conjunción y pues lo que traduce en inglés. Nosotros en español la podemos traducir y, inclusive, también, etc. Eipen, desafortunadamente el análisis eso se llama análisis morfológico. El análisis que hace el programa no nos da la raíz del verbo. En este caso, por ejemplo, esa raíz del verbo eipen que acabamos de ver, eipen, sí, eipen viene de la raíz, y esa es importante tener en cuenta, lego, de la raíz lego, que significa yo digo. Por tanto la traducción es, como no está en presente yo digo, sino dijo, está en aoristo, ya dijimos, el aoristo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo siempre, cuando hago referencia a un verbo, después de descomponerlo, pues debo poner la raíz original. Esa raíz original nos las da el diccionario. Miremos a ver si en el diccionario aparece la palabra eipen. Por lo general, en griego sí aparecen esas formas verbales. Traduce decir.
decir. Pero estamos apenas por la A. Decir la verdad. No, pero ese es aletheu. Vamos a buscar el verbo eipen. Eipen. Es mejor bajar hasta encontrar la palabra. Todavía estamos por la A. Es la quinta. Sí. Uy, yo creo que ya va tan lejos. Ya va por la Omicron, atrás, Matetuo, Catelipon, con acusativo. Eso. Ya estamos en la Epsilon, entonces siga más para arriba. Más. Erjomai. Iota. Más para arriba. Que devolverse un buen pedazo. Más para arriba o más para abajo. Iota capa, antes de la capa. O sea, más para arribita. Eiten. Sí. Sí, más atrasito. Sigue la P. P. Eis. Siga más para arriba. 2147. Ah, claro. Per. En el 2147. No, es ei. Pero es el verbo que se encuentra allá. Encontrar allá. Mira, no, estamos en el verbo eipen. Mire, eipen. Aquí nos dice ver lego. Entonces nos toca buscar este verbo. Y ahí seguramente Ah, ya me lo pasé ahora. no, 3004. vamos por el 2038. No, vale. 4. Ahí está, lo pasé. Lego. Entonces mire todos los usos que tiene en el Nuevo Testamento. Lo que vemos acá son las formas como está en el Nuevo Testamento, cómo se puede encontrar. El verbo lego aparece en futuro como ero, segunda persona, segunda forma, aoristo eipon y eipan. Primera aoristo pasivo, errecen, perfecto, eireka, perfecto pasivo, eiromai. Y la traducción, hablar, asegurar, afirmar, declarar, sostener, querer decir, significar, ordenar, mandar, contestar. Son las distintas acepciones o significados que tiene el verbo eipon. Entonces, vamos a repasar. En el diccionario, perdón, en el módulo, ustedes van a encontrar, por favor, allá en el módulo, las distintas maneras cómo se van, digámoslo así, transformando o se van conjugando los verbos. Por eso en la plataforma ustedes tienen la tablita del verbo ser, pero esa es como el indicativo o el paradigma de conjugaciones, el verbo ser. Ahí ustedes encuentran las distintas formas que van tomando los verbos de acuerdo a esto que dijimos, de acuerdo a la persona, al modo, al tiempo y al número. Modo, tiempo, persona y número. Esa es la información que tiene o que debemos tener en cuenta a la hora de clasificar los verbos. Ya todavía está por ahí la gramática de
¿De Mauricio qué es? Solano. Solano, sí. Miremos, a ver quién encuentra rápidamente ahí la cuestión de los verbos. Del verbo. La página 26. La página 26. El verbo y una forma verbal se caracteriza por, ya lo que dijimos, se caracteriza por modo, tiempo, voz, persona y número. La voz y el modo a veces uno las confunde. Yo estaba aquí juntando el modo con la voz. La voz puede ser activa o voz pasiva. Yo escribo, o esto fue escrito por. El modo indicativo, el modo puede ser indicativo, imperativo, conjuntivo, optativo, participio e infinitivo. Así nosotros en español tenemos el modo indicativo, el imperativo, ¿cómo se llama este? Decir, el subjuntivo, que se haga, que se cumpla. Es cuando esos verbos están así, nos están más o menos indicando un optativo en griego, pero en español lo conocemos como subjuntivo. También nosotros tenemos el participio y el modo infinitivo. El modo infinitivo ya sabemos que es el enunciado del verbo como tal, el verbo escribir. El modo indicativo, yo escribo, el imperativo escribe tú. En griego habría que mirar cómo se hace el conjuntivo. El optativo es lo mismo que yo escriba, que yo o que tú escribas. Es como el equivalente nuestro al optativo griego es el subjuntivo, que es como un deseo. Luego también está el participio que tenemos nosotros también, escrito. Y el infinitivo que ya está, el escribir. En cuanto al tiempo, los tiempos en griego tenemos el presente, tenemos el imperfecto, tenemos el futuro, el aoristo, el perfecto y el pluscuamperfecto. Pues no todos no digamos así, eso no, en un escrito, por ejemplo, como el de Marcos o el de Lucas, etc., puede ser que los verbos que utilicen no utilice todos esos tiempos. El que más de pronto utiliza todo eso es San Pablo. La voz puede ser activa, pasiva y media. En cuanto a la persona, pues tenemos la primera, la segunda o tercera y el número singular o plural. Miremos, por ejemplo, el presente del verbo decir. Lego, legeis, ahí está, ese es el pasado de eipen. Cuando miremos el pasado el aoristo de eipen, ahí vamos a ver que el aoristo de lego es eipen. Sigamos ahí en la presentación de Solano. Lego, legei dice lego, legomen, nosotros decimos legete, ustedes dicen legusin. Este es el presente indicativo. ¿Qué sigue después? ¿Hay algo más sobre verbos en esa? Bueno, son ejemplos de verbos. Por ejemplo, el verbo lío, desatar, el verbo hago, yo conduzco, acuo, escucho, balo, blepo, ginosco, didasco, speiro, esfío, yo como, querizo, anuncio, ahí viene el querigma, el querizomai, será la anunciación, el pisteuo, fero, heurisco, descubro, encuentro, craso, nesteuo y celo. Esos son verbos, digamos, en presente. ¿Cuál es como el denominador común de todos estos verbos? Que terminan siempre con la omega. Quiere decir que ese es el presente indicativo, y los verbos en griego casi siempre se enuncian con la primera persona, así como están ahí. Yo desato. Cuando ya me pidan a mí el infinitivo, entonces cambio esa terminación
la terminación en omega se cambia por ein. Ese es el infinitivo de todos los verbos en griego. La terminación siempre será ein. Claro que con éxilo. Ein, la terminación en infinitivo. Y ya después se va, digámoslo así, en la tabla que ustedes van a tener, pues se puede ver las diferentes formas como termina de acuerdo al tiempo, de acuerdo a la persona, de acuerdo al modo y de acuerdo a ¿qué otro elemento? De acuerdo a la voz, si es voz activa o voz pasiva. Miremos el módulo a ver qué más nos falta ahí por darle una miradita. Bueno, los adverbios. Los adverbios que son modificantes de un verbo y también modifican el adjetivo o pueden modificar a otro adverbio. Estos adverbios tienen o son de diferentes clases. Pueden ser de lugar, ya como en español, de lugar, de tiempo, de cantidad, de orden, de afirmación, de negación, de duda. Es decir, los adverbios son muy amplios, la gama es muy amplia. Por fortuna, en griego, los adverbios no se declinan. A pesar de que estén presentes acompañando el verbo o acompañando el sustantivo, etcétera, el adverbio no tiene modificación alguna. Es lo que es y se acabó. Después ustedes pueden mirar por allá la lista de los adverbios. Aquí sale ya en este espacio, en este punto, en el módulo sale nuevamente el tema de las declinaciones, lo que ya más o menos habíamos avanzado también ya cuando vimos las palabras cómo se van declinando. Si quiere le vamos dando una miradita al ejemplo que va poniendo ahí el padre Gonzalo. La declinación, por ejemplo, en la palabra la casa tiene puerta. Aquí la casa es el sujeto del verbo, es quien realiza o quien recibe la acción del verbo. Por lo tanto, la casa ahí hace el papel de un sustantivo que está en nominativo. La puerta de la casa ya nos indica que esa casa es la poseedora. Por lo tanto, cuando escribamos la palabra casa o oikos, le vamos a poner en genitivo, quiere decir que ella es la propietaria o la poseedora de esa puerta. Una puerta para la casa. En este caso ya mire que casa está haciendo tiene un oficio de, ¿cómo nos dice?, de complemento indirecto y va presidida de esa palabrita, de esa preposición para. No de la preposición de, que es genitivo, ni en, que es nos ubica la preposición, en este caso, la puerta, cuando nos dice que es para la casa, entonces el caso en que está ahí la palabra casa ya cambia fundamentalmente. Mire que es un caso de dativo, el caso de dativo. Veo la casa, normalmente pues nosotros no decimos veo a la casa. Queda implícita la preposición a cuando nosotros decimos veo la casa. Pero ¿qué es lo que veo? Una casa. Eso nosotros no lo ponemos porque no nos suena, nosotros no nos acostumbramos a hablar así. Veo a la casa. Ustedes recuerdan que cuando vimos hebreo, una de las cosas que, digamos así, que uno lo sorprende es cómo ellos en hebreo sí utilizan mucho como esa partícula que indica el complemento directo. Cuando dice, por ejemplo, en el principio Dios creó la tierra, en hebreo dice Bereshit bara eretz, utilizando como esa construcción así como tan rara. Dios creó a la tierra. Nosotros decimos Dios creó la tierra. En griego tampoco se utiliza mucho. Cuando una palabra realiza pues el papel de ser complemento directo, entonces está en acusativo. El vocativo, cuando ya nos referimos, oh casa mía, oh casa de mis mayores, etc. Esos son los casos pues de la declinación, las declinaciones, los diferentes casos que se encuentran en las construcciones del griego. Sigamos. Nos habla también de la flexibilidad que tienen los sustantivos, precisamente por el manejo que se tienen que hacer de ellos. Entonces, esos modos o esos casos
indican, como dijimos anteriormente, indican la vida que tiene cada una de las palabras por un lado. Por otro lado, la flexibilidad que tienen los sustantivos para dejarse manejar, para dejarse de pronto manipular en el contexto de la oración. Bajemos otro poquito más. Veamos un primer ejemplo. Bueno, ya teníamos, por ejemplo, aquí es donde es importante que veamos, por acá para abajo, donde es importante que veamos cómo, dependiendo del caso en que esté una palabra, va a terminar esa palabra. La terminación es la que determina en qué caso está. Por ejemplo, oikos, que es digamos, el sustantivo casa. Cuando la utilizamos como en nominativo, la casa, no va a terminar en os, como debería terminar normalmente, oikos. Termina en oikia. Cuando la casa es propietaria de algo, esa palabra casa va a terminar de otra manera, oikias, que quiere decir que cualquier cosa de la que se esté hablando es de la casa. La terminación ias en este caso nos da un indicio de que es un genitivo. En la casa, miremos acá acá arriba para ver el dativo. Para la casa tenemos la palabra oikia, originalmente sería oikiai. Miren que tiene la iota escrita abajo, entonces solamente se pronuncia hasta aquí, oikia, no nos preocupamos por la iota que está por debajo. Ahora sí, entonces está nominativo, genitivo. Entonces, entre ese dativo y el nominativo, La cosita, por eso, porque si no se pronuncia. No, pero si aparece escrita, en la pronunciación no se escucha. Pero el otro elemento para nosotros diferenciar que no es la misma cosa es el contexto en que está el sustantivo. La palabra que está ahí como haciendo el papel, pues la que está afectando la cuestión del sustantivo. Si es en, por, para o a, entonces inmediatamente eso nos va a dar a nosotros el indicio de en qué va a estar el sustantivo. Dependiendo acá de esas otras partículas que pueden ser preposiciones, la mayoría de los casos, en, la, en, o, para, de, a, hacia la casa, o a la casa, o hacia la casa. Eso, el contexto, la palabrita que nos está ahí, que nos muestra el escrito, siempre nos va a indicar o nos va a ser como la referencia para nosotros sospechar inmediatamente el caso en que se encuentra el sustantivo, la palabrita anterior, la preposición. Entonces, bueno, una declinación en la lengua griega no es otra cosa que el conjunto de terminaciones. Mire, por eso el cuadrito que termina en ia, an, a, y así por el estilo. Esa es como la visualización que se puede hacer de las declinaciones. La visualización de las declinaciones es la forma como terminan los sustantivos y los adjetivos. Recuerden que las palabras declinables son los nombres, los sustantivos y los adjetivos. A ver, más otro poquito, por favor. Bueno, hay un diccionario ahí, esos diccionarios son muy buenos, porque nos van a ayudar a ¿qué otro tema? Bueno, las declinaciones, eso ya toca pues como que ustedes en los ejercicios que vamos haciendo, sobre todo se fijen en estas partecitas, en las partes de la oración. Detengámonos ahí y miramos y vamos mirando cada palabra, proseuhomenoi, de, me. Ustedes van viendo con las frases españolas, con la traducción interlineal, que ustedes tienen aquí, ya eso es una buena pista para saber. Si se trata, ¿de qué se trata? Aquí se tratará de qué?
de un sustantivo, de un adjetivo, de un verbo, por la traducción que ustedes tienen debajo del texto, ya eso es un indicio, eso es un indicativo para ustedes sospechar. Dice, entonces, ¿qué sospechan ustedes que es esto? Estando en oración. Exacto, estando. Proseujómeno, es como un gerundio, estando en oración. Pues es una partícula que muchas veces ni siquiera hay que traducirla. Ese de es una partícula que se repite infinidad de veces porque es como una especie de muletilla que se usa en el griego del Nuevo Testamento. Sale mucho en prácticamente todos los textos, pero los traductores muchas veces no la traducen porque no pega con la traducción al español. Aunque pues nosotros aquí, sobre todo en Antioquia, se utiliza mucho el pues, prosejómeno y de me. Entonces, mire por ejemplo aquí, ¿qué será esto? ¿Qué será esto? ¿Un adverbio, una preposición, esto no es... Pues, eso es un adverbio, si miran, busquemos por aquí, ven, me es una partícula, ya sabemos que es la partícula de negación, la partícula no, una partícula de negación. Bataloguésete, ¿qué se les ocurre a ustedes que es? ¿Qué es un verbo? No, que es un verbo, pues como que hay que traducirlo como la palabra que si yo les digo a ustedes que es verborrea, hablar demasiado, hablar en cantidades. Lo mismo acá, pues esto podría ser, no se deshagan en verborrea, siempre sigue dándonos la idea de un verbo. ¿Esto qué sospechan ustedes que es hosper? Por la traducción que tienen ahí. ¿Es un adverbio de modo? Y es una partícula de comparación. ¿Cómo? Para establecer una comparación. Entonces ustedes pueden ir ya descomponiendo. El verbo, es decir, así es como aparece. ¿Cómo? ¿Cuál es como la raíz? Recordando siempre que el verbo siempre hay que ubicarlo en un modo, en un tiempo, en una persona, en un número y en una voz. ¿Cómo? Si ustedes tienen por debajo aquí la traducción y sabemos en español qué es los, entonces ya nos queda muy sencillo, digamos, deducir qué es esto en griego. El artículo, masculino, femenino, singular, plural. El artículo plural, masculino plural. Ethnikoi, ¿qué será eso? Es un sustantivo que, recuerden que no basta con decir es un sustantivo, digamos, ¿qué puede ser ese sustantivo? Pues yo creo que es masculino. Creo que es masculino. Gentil. Bueno, etnikoi, masculino, singular o plural. Plural, por lo que ahí tenemos ya la pista. Ahí tenemos la pista en la traducción. Se verá como un gentil. Ya la terminación sería diferente y ya nos queda mucho más fácil a nosotros deducir que es un singular. Dokusin, ¿qué será dokusin? ¿Será un verbo, un adverbio? Sí, se parece y es probable que sea medio, ¿verdad? Gar, otra forma de decir pues. Es un adverbio que muchas veces ni se traduce para no cargarla a la traducción. Estando en oración ustedes no hablen sin medida como los gentiles
que se parecen ¿que se parecen qué? No, a los gentiles, como los gentiles parecen que en el mucho hablar de ellos, bueno, ahí faltará algo, o serán escuchados. Ahí está el sentido de la oración, que creen que porque hablan demasiado, entonces van a ser escuchados. No hagan ustedes como los gentiles que creen, o sí, que parece que, porque hablan demasiado, entonces van a ser escuchados. No hagan ustedes eso. Entonces, ya, por ejemplo, aquí está, por ejemplo, esta poliloguía, aquí está mucho, mucho, loguía, esto es un plural, en muchas habladurías, muchas palabras, en sus muchas palabras. Mire que esto que sería, aquí está el artículo el mucho hablar, pero nos está diciendo arriba que eso es un artículo neutro plural, te. Aunque nosotros en español podamos decir que en el mucho hablar nos da la idea de masculino, pero en griego, en ente, poliloguía, es un neutro plural, en las muchas palabras, en las muchas habladurías. Autón, de ellos, ¿esto qué es? Esto es un... Eso, mire, en un pronombre es plural, singular, plural. ¿Cómo? Ah, sí, de ellos, de ellos. Eisacus cesontai, eisacus cesontai, serán escuchados. Mire todo lo que está detrás de esa sola palabra. Es ¿cómo se llama? Un participio plural, bueno, etcétera. O sea, entonces, con base en esta ayuda que tenemos acá, ya nosotros podemos ir sospechando de qué palabra se trata en cada caso. Cuando bueno, esto no lo tengo que buscar en el diccionario, porque aquí ya las partículas de una me dan a mí la traducción. Yo no necesito ir a buscar en el diccionario qué significa me, porque aquí ya está diciendo me. Pero por ejemplo, yo creo que tampoco será necesario. Pero por ejemplo, homoiocete, o sea, hay semejantes a. Entonces tengo que ir a ver en el diccionario esa raíz homoio, cuál es la raíz propia, y voy tomando nota. Entonces, homoio, o ese homoiocete, viene de que es un plural, etcétera, es un verbo pasado, etcétera, de acuerdo con lo que dijimos acá. Entonces, por ahí vamos nosotros descubriendo los verbos. No sé si más abajito están los verbos así ya señalados, más abajito del Padre Nuestro. Bueno, esta indicación de aquí, que está en el Padre Nuestro, esta la van a confrontar ustedes con la tablita que yo creo que ya Susi la tiene visualizada, la tabla de las declinaciones. Está llena de numeritos, Entonces lo importante es que ustedes, en el módulo, en la página, las tablas, sí, las tablas están por allá como en la semana 3. Entonces, esa tabla de las declinaciones tiene estos numeritos para que confrontemos de qué declinación se trata, de qué género se trata y de qué número se trata. ¿Ok? Por ejemplo, aquí hay un pronombre, un artículo, y ese artículo pues está en conexión con estos gentiles. Por lo tanto, si este es masculino, este es masculino. Si este es neutro, este va a ser neutro también. Si va a ser, ya dije yo, si es masculino, es también el artículo masculino. Ahí hay una concordancia, pero
los numeritos me están indicando de qué declinación, porque hay como 3 o 4 declinaciones. Los sustantivos y los adjetivos no se declinan exactamente todos. Una cosa es cómo se declina. Hay sustantivos y adjetivos que corresponden a la primera declinación, hay otros que corresponden a la segunda declinación y otros a la tercera declinación. Esto pues es muy difícil de captarlo así de entrada, de una vez, por eso es importante leer con atención el módulo y luego esa tablita para darnos cuenta que los sustantivos, de acuerdo a su, no sé, a su terminación, entonces los van clasificando en primera, segunda, tercera declinación. En griego no es tan complicado porque no son tantas las declinaciones, en latín son más las declinaciones, por lo menos mal que no hay que ver latín. Miremos más abajito a ver. Bueno, está nuevamente el diccionario. ¿Te contestó algo la hermana Patricia? Dijo que iba a mirar y mandar un mensaje. Pues es que ahí sí nos fregamos. Y parece ser que sí, la fecha final de este curso es el 8 de... Sí, porque ese fin de semana tenemos... El 12 es la otra clase. El 12 de septiembre. El 12 es el de... sí, siguen con otro. Bueno, ya después lo que viene ahí es como un poquito de aplicación de todo lo que se ha visto durante el día. Mire que ahí en ese prólogo del Evangelio de Juan, pues ahí encontramos los numeritos por debajo, nos están remitiendo a la tabla de conjugaciones, para nosotros tener más o menos como sí, una certeza, una claridad, cada una de esas palabras, ¿dónde la ubico? ¿Dónde ubico esa palabra? Si ustedes ven, vamos a hacer una pequeña demostración acá, donde comienza el prólogo del Evangelio de Juan. Dice que en Arge, en Jologos. Entonces aquí dice el número 3, el número 10 y el número 6. ¿Quién tiene ya la tabla? La tabla ahí a la vista. El número 3, búsqueme el número 3 por ahí, que es el primero que... El número 3. Exacto. Entonces mire que ese número 3 que me está diciendo según la tabla, ¿qué es lo que vemos allá en ese encabezado, Susi? Vemos un encabezado que dice primera declinación, femenino singular. primera declinación. Hay un modelo de sustantivos de la primera declinación que son todos femeninos. ¿Cómo es el singular? Entonces, según eso, Arge, que es el que aparece allá en el Evangelio de Juan, se me acomoda a mí muéstrame la tabla, se me acomoda al singular de la primera, ¿cómo se llama esto? De la primera declinación y está en nominativo. ¿De acuerdo? No sé si tienen la tablita. Repito, esta palabra arge, que el padre Gonzalo señala aquí con el número 3, me remite a la tabla de las declinaciones, donde yo puedo ver que en la primera declinación hay unos sustantivos que son todos femeninos, que terminan con esa eta, con la eta, en arge, así como está aquí, en arge. Y que esos sustantivos que terminan en eta, que son femeninos, esos sustantivos se clasifican en la primera declinación. ¿Cómo? Pero con la cosita aquí arriba significa que es dativo. Este cosito de aquí arriba. No, es simplemente que ahí está el acento. Así como está aquí. Ahí está el acento. Por eso, pero no. Me indica que es dativo, sí. Por eso. Sí. Sería que dativo.
sea, sí, sería dativo, ahí. Sería un dativo, por lo que antecitos de la palabra está la preposición en. Y siempre dijimos que cuando un sustantivo está precedido de esta preposición, lo más seguro es que va a ser un dativo. Es un dativo. Y así, entonces, por ejemplo, el jo, ustedes buscan el número 10 de la tablita, ¿de qué está hablando ahí? Si ese es de qué declinación, si es masculino, si es femenino. Este es como una guía para nosotros ir descubriendo las distintas declinaciones aplicadas al texto bíblico como tal. ¿De acuerdo? Bueno, eso es básicamente entonces. Nominativo. Singular, artículo singular masculino al nominativo. Exacto. El logos. Eso es un nominativo. Repite por favor, Susi, esta información. Allá que tienes con el número 10. Artículo singular masculino y nominativo. Exacto. Tela. No dice de qué declinación. No, en estas sí son. En esa no juega. No aparecen sino artículos. Bueno, sí. La declinación de los artículos. De hecho, pues, la primera tablita que está más en relación con los sustantivos. Hay muchos sustantivos, todos femeninos, hay otros sustantivos que tienen, digámoslo así, su forma masculina, tienen una forma especial de declinarse según el caso, etc. Entonces, bueno, ya es cuestión de cacharrear con esto, de cacharrear un rato, de mirar, de confrontar la información que tienen con el módulo del padre Gonzalo. Esa síntesis de ese señor Solano también es buena. También le subí una de un señor Magen, no me acuerdo, ahí me muestra la plataforma, por favor, Francisco, la plataforma en los materiales que ustedes puedan ir mirando, en los materiales que pueden ir mirando, tienen ustedes, por ejemplo, tienen para la primera semana, tiene este señor Greshman, J. Greshman, que es un griego para principiantes. También pues él va explicando ahí muchas cosas interesantes. Bueno, si ustedes quieren cacharrear un poquito con el teclado griego, entonces ahí les subí la fuente Tecnia y la fuente Bible Word griega, para que la instalen en su computador y puedan ustedes en Word cacharrearle al griego. ¿Cómo saber qué tecla corresponde si yo quiero escribir la XI, qué tecla del computador debo oprimir? Se puede enviar por este teclado. Ahí ustedes, es un documentico Word donde nos muestra el teclado, entonces la equivalencia, si ustedes quieren lo imprimen y lo ponen ahí a un ladito para ir mirando la equivalencia. Entonces si yo estoy acá escribiendo la Aleph, la Sigma, la S, Delta, la I, y así por el estilo. Por ejemplo, la Z es la Z, la que le sigue, que es ¿cuál? La C de casa, la X, la X, ¿cuál es la que sigue aquí? La que X le sigue la C, la V, aquí sería la M, teclado raro. Bueno, entonces esto les sirvió a ustedes para poner, por ejemplo, los acentos, miren, cuando es el espíritu solo o cuando es con el acento, ¿verdad? Ahí ustedes pueden jugar con eso. Pero primero es importante instalar la fuente Tecnia en el computador o la fuente Bible Word. Es muy sencillo, ¿verdad? La bajan y la arrastran a la carpeta Fonts de Windows. Bueno, entonces les decía que estos materiales son interesantes. El de este señor Magen Greshman, esta síntesis que estamos viendo ahí, una síntesis muy apretada, pero vale la pena. Luego diccionarios, está el diccionario griego-español, y hay otro que no está acá, porque era muy pesado, que lo tuve que subir a Dropbox. Les puse el enlace en el rumbo didáctico, está el enlace para que vayan con otro diccionario más
muy interesante, de Tucci, me parece que se llama. Hay otra cosa interesante que me parece a mí, esta mañana corriendo la bajé, por acá no, es por ejemplo el Nuevo Testamento interlineal. Ese es el Nuevo Testamento interlineal. No lo alcancé a subir, pero si quieren yo lo puedo. ¿Cuántos megas es que tiene? No me acuerdo. Lo puedo subir también a la... 6 megabytes. ¿Cuántas? 6 megabytes. No se puede subir a la plataforma. Pero yo lo puedo subir a la nube, al Dropbox, y les mando el enlace. Este es un instrumento bueno para que ustedes vayan leyendo un poquito el griego, y para uno no ir tan oscuro, yo creo que vas a tener que desplazarte como unas 5 páginas, porque al inicio hay muchas cosas. Mira. Entonces, mire, es muy interesante. ¿Por qué? Porque uno va ejercitando la lectura, que no menonita. ¿Pero qué será eso? Bueno, la traducción nos va ayudando. ¿De qué se trata? Si es un verbo, si es un artículo, un sustantivo, etc. Eso nos va ayudando a familiarizarnos más con el griego. Ese es el de Francisco de la Cueva. También bajé hoy, por eso les dije que no alcancé a subir, de César Vidal. El de César Vidal es también el Nuevo Testamento interlineal. Es un poquito más, no sé si más simple o más complicado. Si ustedes quieren, yo les dejo ahí en el escritorio y ya ustedes lo pasan a sus computadores. O esperan, yo lo subo al Dropbox y les mando el enlace para que lo bajen. O lo pueden bajar ustedes mismos de internet. Nada más es poner en Word el Nuevo Testamento interlineal y ahí lo pueden bajar. Ese sí se demora un poquito. Dale. Bueno, ahí está ahí. Entonces, por ejemplo, ¿eso qué será? No sé. Debe ser Pablo, pero no sé. Bueno, a ese hermano lo conozco porque la diablo de la dices y le hablo cuánto tiempo vive. Porque así es Pablo. Porque sujeta a la mujer que vive hombre, está atada por la ley. Si tu mujer es hombre, Este señor Vidal no utiliza, digamos, el mismo método o la misma manera que utiliza Francisco de la Cueva. Francisco de la Cueva, que fue el primero que vimos acá, pues tiende como a componer un poquito la frase. Este señor Vidal pone la equivalencia exacta. Entonces, por ejemplo, G, la, car, porque, hipandros, sujeta, guiné, mujer, sonti, al que vive, hombre. Entonces, aquí se queda uno sin saber qué fue lo que dijo, porque no hay, le toca a uno comenzar entonces a construir, pero es un poquito mejor es la otra versión, el de Francisco de la Cueva, para después poder como lidiar con este interlineal de este señor Vidal. Entonces, ya más o menos acostumbrados al método de Francisco de la Cueva del otro Nuevo Testamento, ahora sí podemos venir y tratar nosotros de armar una traducción un poquito más organizada, porque lo que hace ahí es traducir palabra por palabra, sin preocuparse por construir la traducción como tal en español. Listo. Entonces, si quieren ustedes, eso lo encuentran en internet. Bueno, ¿qué tenemos? Yo creo pues que ahora ya más de griego no podemos para no empadronar más nuestra mente. Bueno, muchas gracias. Fue un placer estar de nuevo con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Bueno.